tardes a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Mi nombre es Elizabeth Guerrero y me encuentro en el Estado de México. Para mí es un placer y un gusto presentarles al pastor Luis Enrique Rivas Guerrero. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. El pastor ha participado en algunas de las liberaciones con el apóstol Hugo Álvarez y él viene de la congregación Casa de Gracia y Misericordia de Mérida, Yucatán. Gracias por estar aquí con nosotros en una de nuestras cápsulas. ¿Cómo ha estado? Por el contrario, muchas gracias a ti por este tiempo que nos dedicas y gracias a Dios nos encontramos muy bien. Qué bueno. Y bueno, a mí me gustaría que nos hablara o nos compartiera un poquito de usted, su testimonio. Bueno, mi nombre es Luis Enrique Rivas Guerrero. Nací el 27 de mayo de 1977 y me convertí en el año de 1996, cuando tenía aproximadamente 16 años. Tuve una experiencia muy fuerte que fue la detonación de mi conversión. Ya asistía a la iglesia, pero todavía no entregaba mi corazón al Señor. Era por ahí las fechas de Halloween más o menos, y tuve una experiencia con la muerte, que esto hizo que yo me convirtiera. Personalmente la vi, platiqué con ella, sin saber qué era la muerte, lógico, y entró pues mucho temor, mucho pánico ahí. Pero recuerdo que había ido a la iglesia y mi mamá me había compartido que si yo algún día estaba en algún problema, dijera que la sangre del Cordero tenía poder. Al yo encontrarme con esta persona, que si se las describo es algo increíble, porque para mí tenía un cuerpo de una jovencita de 18 años, y cuando la vi cara a cara tenía una cara de una persona de más de 80 años, arrugada su piel y todo eso. Mientras yo me acercaba a esta persona tenía mucho escalofrío, miedo. No había nadie en ese día en la calle, y yo quedé paralizado al estar frente con ella. No podía hablar, pero empecé a clamar esa frase que mi mamá había comentado: la sangre del Cordero tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y al momento en que yo empecé a clamar eso, surgió como una fuerza dentro de mí, y cuando yo lo dije ya en voz audible, esta mujer salió corriendo. Ella me quería llevar a una bodega donde al día siguiente salieron en los periódicos que habían hecho un sacrificio humano de una persona. Si no hubiera sido por esa palabra que sembró mi mamá en mi corazón, a lo mejor el sacrificado hubiera sido yo en ese momento. A raíz de eso yo entrego mi vida al Señor, y suceden una serie de secuencias y experiencias insólitas para muchos. Me oraba un pastor que se llamaba Jorge de Tobar, que ya partió con el Señor, pero cada que él me oraba, yo veía en visión parte del Apocalipsis. La primera vez que me oró vi muchas figuras y le pregunté cuando terminó de orar, y él abrió el libro de Apocalipsis y prácticamente eso era lo que yo había visto. Y él se quedó impactado y me siguió orando, y fue como yo fui entregando mi corazón al Señor hasta el día de hoy. Ya son casi 25 años que estoy sirviendo al Señor. Qué impactante y qué testimonio, ¿verdad? Sí. Me imagino que yo creo que yo también estaría así temblando de miedo, yo creo, si estuviera en esa situación. Wow. Y quisiera que nos compartiera por qué es necesaria la liberación y la guerra espiritual. La liberación y la guerra espiritual son puntos muy importantes desde hace mucho tiempo, pero hoy en día es más necesario. Tenemos que reconocer que el mundo en que actualmente nosotros vivimos es un mundo que espiritualmente no nos da nada o no nos deja nada, sino por el contrario va corrompiendo nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestros deseos, nuestra voluntad. Hoy en las televisoras vemos una difusión del lado oscuro o de la oscuridad muy grande. En las televisoras pues se enseña que mientras más hables mal de una persona,
más audiencia tiene el programa televisivo. En las series o en las telenovelas que nos enseñan adulterio, pornografía, drogas, asesinatos, cosas como estas. Espiritualmente no hay una riqueza, no nos enseñan cómo conservar nuestra familia, no nos enseñan cómo valorar nuestro matrimonio, cómo cuidar nuestro matrimonio. No hay nada espiritual que nos dé, sino todo lo contrario, nos van programando para una destrucción, para tener familias disfuncionales, para tener ideologías que van fuera de las normas de la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante la liberación y la guerra espiritual. En el libro de Corintios, en el capítulo 2, verso 11, dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones o no ignoramos cómo trabaja. Desafortunadamente, muchos ignoramos cómo trabaja, muchos ignoramos sus maquinaciones y no nos damos cuenta del daño que nos está haciendo. Es importantísimo la liberación para poder quitarle esos tronos, esos imperios al enemigo, y la guerra espiritual para ir avanzando y derrotando todo lo que él ha ido sembrando en este mundo terrenal en el cual nosotros nos encontramos. Bueno, y me gustaría también que nos compartiera cuál es la diferencia entre la guerra espiritual y la liberación. Bueno, tenemos que entender que el mismo título dice guerra espiritual. Es una lucha que nosotros no vemos porque no se da en una dimensión visible, por así decirlo. Es totalmente espiritual en un mundo sobrenatural. La palabra de Dios habla que aunque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor. La lucha o la palabra guerra habla de una confrontación, habla de una lucha, de una batalla, la cual cada uno de los creyentes que ya recibió al Señor Yeshua en su corazón ha entrado en esa lucha y en esa batalla. El Señor Yeshua dijo: el que no es conmigo es en contra de mí. Entonces ya hablamos de una lucha. O luchamos del lado del Señor, peleamos del lado del Señor Yeshua, o peleamos en contra del Señor Yeshua. Entramos en esa lucha espiritual. Ahora, quiero que se entienda algo y que quede muy claro. La lucha que nosotros tenemos ya es una lucha que ya ha sido ganada. No es una lucha, no es una confrontación de poderes para ver si el enemigo o el Satán tiene más poder, o el Señor Yeshua o el reino de Dios, porque ya él está derrotado, está vencido, porque cuando el Señor Yeshua murió en la cruz, él dijo consumado es, y al decir esa palabra consumado es, estaba diciendo todo está cumplido, y por medio de ese sacrificio nosotros ganamos. Pero tenemos que luchar para contrarrestar las fuerzas del mal que se han ido avanzando en este tiempo. La guerra espiritual es una lucha donde nosotros vamos avanzando y quitándole el territorio al enemigo y quitándole los poderes que él ha establecido en este mundo sobre las personas y sobre cada parte del mundo que ha establecido. Hay lugares como en Holanda que tiene un poder de sexo, de lujuria muy fuerte. Hay lugares como Haití, como Cuba, que tienen lugares de brujería, hechicería, santería. Hay lugares como nuestro México, que hay una idolatría muy fuerte y que en este último tiempo se está moviendo la santería y el poder o la adoración a la muerte. Entonces todo eso nosotros tenemos que luchar para quitarle todo ese poder. Esa es la diferencia o el principio de la guerra espiritual. Mientras que la liberación, yo lo manejo en este concepto, ¿no? Liberar, pues quiere decir quitar o hacer un espacio, pero no solamente es hacer un espacio. Normalmente muchas personas que ministran liberación, ¿qué es lo que hacen? Oran por las personas, les reprenden un espíritu maligno y ahí queda, ¿no? Pero en sí la palabra liberar es cubrir o
salvar de algo. Nosotros cuando manejamos la liberación es orar por la persona, quitar esa semilla mala que fue sembrada o ese espíritu malo que fue sembrado, pero al mismo tiempo que poner una semilla buena que es la palabra del Señor, para que ese lugar que fue liberado ya no quede vacío, sino quede cubierto por la palabra del Señor y dé un fruto. La Biblia enseña, ¿no?, que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por los lugares desiertos, dice, buscando. ¿Qué es un lugar desierto? Bueno, un lugar desierto es un lugar donde no hay amor, donde no hay unidad, donde no hay armonía, donde no hay fe, donde no hay paz, etcétera, etcétera. Y dice que al no encontrar, pues regresa a la persona del cual fue expulsado. Entonces, dice que llega y encuentra el lugar limpio y vacío. El problema no es que lo encuentre limpio, porque ese es el propósito, que nos vayamos nosotros santificando. El problema es que lo encuentre vacío. Como el espacio fue liberado, pero no fue ocupado por nada, entonces ¿qué es lo que hace el espíritu? Vuelve a ocupar el espacio que tenía, y dice que regresa con aún 7 peores. Entonces la liberación es una especie de conquista, donde quitamos semillas malas o espíritus malignos, pero al mismo tiempo introducimos la semilla buena que es la palabra del Señor, y llevamos a la persona que dependa totalmente de Dios, y que ella pueda reprender posteriormente a las presencias malignas, y en esto se comprueba que la persona ha sido totalmente liberada, porque ya depende no de la persona que le ministra, sino de lo que fue sembrado en ella a través de la palabra del Señor, y depende totalmente de la fe en el poder del Señor. Para comprobar si ha quedado liberado, entonces esa persona da un seguimiento a lo que es la palabra del Señor. Es correcto. Para comprobar que una persona ya ha sido liberada, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando la persona ha sido adiestrada ya en la palabra del Señor, y su fe ya no está puesta en una persona que le ore, o puesta en una persona, sino está puesta en el poder de Dios, porque ya depende, como la palabra ya fue sembrada dentro de su corazón, la misma palabra actúa con poder, y ese poder sale en fe de la misma persona, y entonces tiene la autoridad y tiene el poder para ella misma echar fuera esa presencia maligna de parte del maligno en su vida. O sea, viene el ataque, viene a lo mejor el tipo de opresión, la voz maligna le habla, y ella suelta una frase: tengo la autoridad por parte del Padre, a lo mejor, en el nombre del Señor Yeshua, para echar fuera de mi vida todo demonio, porque escrito está, Él nos dio poder y autoridad sobre todo principado, potestad, hueste. Entonces ahí vemos que la persona ya por sí sola tiene una autoridad y una dependencia totalmente de Dios. Es una comprobación de una liberación. Interesante. Bueno, hace un rato nos estaba diciendo, explicando sobre la guerra espiritual, y mencionó sobre la lucha de la guerra espiritual. ¿Cómo se hace esa lucha? La guerra espiritual se practica de varias formas, ¿no? Se puede practicar con cartografía espiritual. ¿Qué es la cartografía espiritual? Bueno, mencionaba algunos lugares, ¿no? Holanda, sexo, Haití, vudú, Cuba, santería, México, idolatría. Se puede comprar un planisferio y pues identificar cuál es el principado, y sobre el principado ir tomando en cuenta o estudiar cuáles son los puntos que le pueden debilitar, o cuáles son los puntos en los cuales se fortalece ese principado, y orar en contra de eso, ¿no? La oración de fe, la oración de lucha, de guerra, es muy, muy importante dentro de la guerra espiritual. Se necesita un conocimiento muy vasto de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener en cuenta que dice la Escritura que la palabra del Señor es como un mazo. Entonces, ¿para qué sirve un mazo? Un mazo es una especie de un martillo muy, muy grueso, que normalmente se utiliza especialmente para romper piedras,
para romper unas piedras muy grandes. Con un martillito pues sí lo vas a romper, pero vas a tardar más. Entonces con el mazo le estás pegando hasta que llegue el momento en que se destruye. La misma palabra del Señor dice que es como una espada de dos filos que penetra y corta. Entonces, a través de la sabiduría de la palabra del Señor, podemos desplegar cierto tipo de oraciones para poder romper todos esos muros que se han formado y poder cortar todas esas ligaduras o pactos que se han hecho a través de brujos, hechiceros, aún mismos presidentes, gobernantes que entregan a nuestras naciones o a nuestra gente, la pactan con el enemigo. En la iglesia El Divino Salvador, donde surjo yo como pastor y como líder también, hay un día especial que se llama Guerreros de Oración, y en ese grupo de Guerreros de Oración se hacen oraciones de guerra. Un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de una oración. Padre, en el nombre del Señor Yeshua, en esta hora tomamos la autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos, reconociendo que tuyo es el poder, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, y declaramos que tu reino, como dice la Escritura, sea establecido en tal lugar, y rompemos con todo espíritu. Vamos a poner un ejemplo de adicción. Rompemos con un espíritu de adicción en este lugar, llámese alcoholismo, llámese droga, llámese nicotina, llámese sexo, llámese pornografía, porque también son adicciones, y tomamos esa autoridad para atar al hombre fuerte, porque así lo dice la Escritura, que primero debemos atar al hombre fuerte para poder lidiar contra él. Y como dice la Escritura, tomamos la autoridad en las armas de la fe del Señor para deshacer toda obra